Saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática el general en servicio pasivo, general de la Policía Nacional en servicio pasivo, Ramiro Mantilla, excomandante general de la Policía. ¿Cómo está, general Mantilla? Buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Alexis Moncayo no nos va a acompañar en este momento en las entrevistas. Quisiera comenzar, después de darle la bienvenida y agradecerle por estar en este espacio, comenzar con su comentario respecto a la decisión que ha anunciado en las últimas horas el gobierno, la salida del señor Rodríguez, de Guillermo Rodríguez, como director del SNAI, de la entidad que está a cargo del control de las cárceles del país. El presidente de la República ha aceptado la renuncia de este funcionario y se constituye en el quinto en estar al frente de las cárceles. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué deja como legado, si se puede decir, o cuál es la evaluación que se debe hacer del paso del señor Guillermo Rodríguez por el SNAI, tomando en cuenta que no se ha terminado con las masacres carcelarias y sobre todo que en las últimas semanas lo que pudimos ver todos los ecuatorianos es a dirigentes de las organizaciones delictivas dando ruedas de prensa desde los centros carcelarios, acompañados de directores de cárceles, incluso de policías en servicio activo? Además, mencionando que el ministro del Interior habría facilitado algunos diálogos o negociaciones para un supuesto acuerdo de paz. Buenos días, bienvenido. Licenia, buen día a todos los que nos escuchan. Bueno, yo pienso que ha sido la dinámica de los últimos dos gobiernos, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso, en los que realmente no existió una política penitenciaria, no se cambió el modelo de gestión, la gobernanza criminal paralela y yo diría superior al Estado, a la presencia del Estado en el interior de los centros de rehabilitación social, ha sido una debilidad durante estos últimos 6 años y la verdad es de que no había otra alternativa. Me imagino que Guillermo Rodríguez renunció por varios aspectos. Él aduce situaciones personales, pero sin embargo el SNAI y ahora funcionarios públicos que están gestionando la seguridad ciudadana y en diferentes niveles de gobierno también se encuentran amenazados, alcaldes, jueces, policías, fiscales. Entonces, como le digo, hay una gobernanza criminal todavía que cada día se hace más fuerte. Los pronunciamientos de los líderes de estas organizaciones delictivas sobre un tema de dejar las armas, de pacificar las ciudades, no viene al caso, es porque todavía el Estado está débil, todavía porque ellos tienen el control de estos centros de rehabilitación social y mientras no se tome el control de estos centros, seguirá esta dinámica de violencia en las calles. General, el hecho de que el presidente le haya pedido la renuncia o que el señor haya renunciado, no lo sabemos, pero en fin, de que se cambie de titular al SNAI y que se produzca después de la última masacre carcelaria que cobró aparentemente 31 la vida de 31 personas privadas de la libertad, digo aparentemente porque no sabemos todavía los datos oficiales de cuántas personas realmente fueron asesinadas en esta última masacre, no se han proporcionado los datos oficiales de cuántas, porque hubo cuerpos que encontraron en partes y no sabemos la cifra exacta. Y de estas ruedas de prensa de los grupos delincuenciales, ¿cree usted tuvo directa relación para que el señor Rodríguez deje su cargo o se puede creer en esta versión de que son por cuestiones personales? Mire, hay algunas señales que no que dan muestras de que hubo errores. El oficial, como ya lo ha reconocido el ministro, el oficial que salió junto al líder de los choneros, la verdad, eh, yo pienso que se está haciendo una investigación para ver quién dispuso, eh, porque yo creo que en el sano juicio de cualquier oficial, de cualquier policía, no estaba en sus planes salir en un pronunciamiento de estas organizaciones delictivas. Uh -huh. Entonces, yo pienso que recibió la disposición o la orden de alguien. Eh, y más aún que sí, Rodríguez hizo algunos, yo diría, algunos cambios en la estructura del SNAI, pero que no fueron suficientes cuando todavía
quedan temas pendientes como incrementar el número de los guías penitenciarios o agentes de tratamiento penitenciario. También el control de los centros, el control de accesos. ¿Cómo es posible que todavía exista el ingreso de armas, de municiones? Vimos del último operativo de Fuerzas Armadas en que cualquier cantidad, una cantidad impresionante de municiones y de armamento que tienen al interior. Eso en un pabellón. Entonces, puede haber más. Pero aquí viene la debilidad, ¿no?, de la estrategia implementada en estos últimos 6 años. Declaro en emergencia a las cárceles. ¿Tenemos algún inconveniente con la señal? Ingresa policía, Fuerzas Armadas, salen. Entonces, ¿sí me escucha? Sí, sí, le estamos escuchando, general. Tuvimos un pequeñísimo corte de un par de segundos. Entonces, le decía que realmente no va a cambiar la realidad porque Fuerzas Armadas ingresa hasta que la situación se calme unos días y luego salen. Entonces, no va a cambiar el entorno, el ambiente al interior de los centros de rehabilitación social. Nuevamente se van a armar porque tienen la capacidad económica y el control de las cárceles para hacerlo. Entonces, lo que todos los ciudadanos estamos esperando es de que este gobierno termine y que el nuevo gobierno tome las riendas del tema de seguridad y que haya personas competentes al frente de este sector tan importante. Ahora, generalmente, ya en este puesto, como director del SNAI, han pasado el señor Edmundo Moncayo, Fausto Cobo, Bolívar Garzón, Pablo Ramírez, todos o policías o militares en servicio pasivo. ¿Es momento de que se encargue estas funciones a alguien civil, o cree usted que deben seguir insistiendo en que sea un ex militar o un ex policía, tomando en cuenta los resultados que cada uno de estos funcionarios han dejado en esta institución? Porque vemos que, como usted señala, el control no lo tiene precisamente la autoridad, sino el grupo delincuencial. Mire, lo que ha hecho falta es una decisión política de tomar el control, de disponer a Fuerzas Armadas, a policía, inclusive ya hay el marco legal, el uso progresivo de la fuerza, está la ley, está el reglamento, en donde cualquier persona que enfrente a la policía o que represente un peligro para el servidor policial o militar tendrá que ser dado de baja por el uso progresivo de la fuerza y las armas que les dio el Estado. Pero lo que digo, puede ir cualquier persona, puede ir un servidor civil que no sea ex policía, ex militar, pero si no existe, como le digo, la voluntad política y si no se cambia el modelo de gestión penitenciaria, en donde este modelo de gestión sea autosuficiente, autosustentable en el tema de presupuesto, de mirar más allá de solo tener a las personas privadas de la libertad como aisladas del mundo, sin ningún tratamiento de rehabilitación social. En todas las cárceles del mundo, el único tratamiento que sirve es el trabajo. A través del trabajo existe la rehabilitación social, existe la generación inclusive de recursos para los centros de rehabilitación social y también para los PPLs que puedan trabajar. Entonces, el sistema carcelario necesita una reestructuración en donde haya más talleres. Solo para poner un ejemplo, atrás de la penitenciaría existe mucho terreno o también se pueden implementar talleres. Imagínense tantas personas privadas de la libertad sin tener una actividad laboral, una actividad, yo diría, hasta deportiva. Están pensando únicamente en cometer delitos y cómo incrementar sus ganancias ilegales. Por eso comprendemos que un tipo como este delincuente Junior tenía una fortuna de 18 millones de dólares. Entonces, al interior hacen fortunas
controlan todo al interior, cobran para cada trámite al resto de internos, y también en las calles manejan el tráfico de drogas y la violencia y el sicariato. Entonces, es el momento, yo diría, de tomar el control de estos centros de rehabilitación social. ¿Qué tan fácil puede ser retomar el control si no lo hace este gobierno, en el próximo gobierno, quien quiera que resulte electo? ¿Qué tan fácil o qué tan complicado, qué tan complejo puede ser eso, tomando en cuenta el poder económico, el poder armamentístico, el poder logístico que tienen estas organizaciones delictivas, al punto que vemos cómo han sometido al Estado durante todas estas semanas? O sea, uno pensaría que eso ocurre solo en las películas, que salga el líder de una organización delictiva a dar una rueda de prensa y a decir que han pactado dar paz al país, y no sea la autoridad la que diga hemos tomado el control y les garantizamos que vamos a tener una convivencia pacífica porque hemos obligado a las organizaciones delictivas, las hemos combatido. ¿Qué tan complejo puede ser eso tomando en cuenta esos factores? Tanto la economía criminal que se maneja al interior, al interior de las cárceles y en el exterior también, porque es evidente que está ramificado en varios sectores, en la construcción, en la misma banca, el dinero ilegal. ¿Qué tan fácil o qué tan complejo va a ser para el nuevo gobierno retomar el control de este tema? Mire, no va a ser fácil, supuestamente, va a haber bajas. Lo que no tiene que haber bajas, o lo mínimo, tiene que ser de las fuerzas del orden, de la policía, de fuerzas armadas, y para eso existen los recursos. Vehículos blindados, existen estrategias en las que se puede aplicar mucho el desgaste de ellos al interior. Hubiese sido valioso y fundamental que no salgan los militares y que se aproveche que se retiraron cualquier cantidad de municiones, de armamento, de drogas, y aprovechar el momento y empezar la toma de pabellones por pabellones. Hay que hacer un plan, hay que hacer un plan en donde el objetivo sea ese, y no todos los PPLs están en esta actitud de crimen organizado al interior. Entonces, quienes no cumplan con el régimen penitenciario y quieran enfrentar a la policía o las Fuerzas Armadas, tendrán que enfrentarse al poder del Estado a través de las armas. Entonces, no hay que temer, sino más bien hay que hacerlo, ocasionando el menor daño posible, pero quien no quiere adecuarse a la ley, tendrá que recibir las consecuencias, y para eso está el Estado. Y la policía y Fuerzas Armadas son quienes el Estado les ha confiado el poder de policía y también el monopolio del uso de la fuerza. Ujú. Entonces, si tenemos temor desde de los 40.000 PPLs que hay en este momento en todos los centros de rehabilitación social, yo diría que un 5% están afectando a todo un país. ¿Y cómo es posible que el poder del Estado no se vea reflejado en esa toma de esos centros de rehabilitación social? General Mantilla, ¿cómo entender que mientras la inseguridad es uno de los principales, por no decir el primer problema que enfrenta el país, que mientras ocurren las masacres carcelarias, que mientras en las calles matan a las personas con casos espeluznantes, incluso sicariatos, robos, etcétera, 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 la ejecución presupuestaria sea tan baja en cuanto al Ministerio del Interior, apenas un 8.8% del presupuesto asignado, y que la justificación que viene desde las autoridades es que en los próximos meses se va a adquirir el equipamiento necesario, mientras vemos que policías mueren por falta de equipamiento, porque no están protegidos? Fue un caso reciente de 2 policías que fueron baleados por sicarios, que no tenían ni un casco, no tenían ni un chaleco, estaban aparentemente desayunando en un paradero y fueron acribillados. Es uno de los casos. Otros que vemos que están durmiendo en aulas de una entidad educativa que les presta el espacio para que puedan dormir. Otros que comparten una pistola por turnos. ¿Cómo entender que mientras tienen los recursos, no ejecuten y no equipen a la policía de forma oportuna para que eso les permita hacer un trabajo más eficiente en el combate a la inseguridad? Mire, aquí hay, yo diría, eh, no sé si falta de coordinación o falta de asignar recursos.
La Policía Nacional y el Ministerio del Interior siempre hacen, y todas las instituciones hacen su POA o su plan anual de contrataciones, en donde está en línea de tiempo todo lo que estas instituciones necesitan, pero la verdad es de que cuando el Ministerio de Finanzas les va asignando recursos de a poco, es decir, de acuerdo a cómo se vayan presentando los procesos, ¿no? Y los proyectos, pero sí, es lamentable de que exista un nivel de ejecución bajísimo del presupuesto. Entonces, hay cosas que no se han hecho de acuerdo a una planificación. El gobierno de Lazo indicó que se iban a incrementar en 30.000 policías el numérico de la Policía Nacional. Y la planificación debió haber ido paralelamente en adquisición. Primero, alojamiento. ¿Dónde se van a alojar los 30.000 policías? Entonces, no hay alojamiento para los 30.000. Bueno, incremente la mitad, pero haga la mitad del presupuesto, invierta en instalaciones policiales. Se dijo que se iban a construir como, no recuerdo el número, pero creo que eran 50 cuarteles intermedios, UPCs, y hasta la fecha no se ha hecho ningún cuartel intermedio. Ujú. Los presupuestos fueron derivados a otros segmentos o entidades del Estado. No se compraron armas para, se supone que si van a ser 30.000 en 3 años, se debieron haber comprado armas con anterioridad para que cuando se gradúen los policías, a cada uno se le entregue un arma. Y ahora están viendo la posibilidad de que se utilice armas decomisadas a la delincuencia. ¿Qué Ujú. mensaje damos nosotros a los ciudadanos y también a la comunidad internacional? Que el gobierno no tiene para comprar armas para la policía y que tiene que utilizar las armas decomisadas a los delincuentes. Ujú. Armas que, por un tema ético y moral, armas que fueron utilizadas para cometer delitos, hoy los esté utilizando la policía o los vaya a utilizar. Entonces, mensajes como esos no son lógicos y no son éticos, diría yo, Ujú. pero no se ha hecho una planificación y que vaya avanzando de acuerdo al incremento de personal. Los chalecos, primero llegan las municiones y nos llegan las armas de Las fuego. armas. Justo eso le iba a preguntar, General Mantilla, porque hace un par de días, me parece, se anunció la entrega de 18 millones de municiones, y una ceremonia, etcétera, etcétera. Calificaban el evento como histórico, pero esas municiones, ¿para qué sirven si no tienen las armas? Sí, es lo que no se comprende. Yo pienso que todos los funcionarios deben rendir cuentas y lastimosamente en este país no se rinde cuentas de su gestión. La rendición de cuentas queda solo en el papel o en el PowerPoint, pero no hay consecuencias a futuro. Ujú. Entonces, yo pienso que todos deben ser responsables de su gestión y muchos quedarían debiendo a la sociedad ecuatoriana de lo que no hicieron. Ahora usted ha visto ya, estamos en plena campaña electoral y el tema de la seguridad, por todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, se ha convertido en el denominador común, digámoslo así, de los pronunciamientos, de las ofertas de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Usted las ha escuchado, ha podido analizarlas? ¿Alguna es concreta, es realizable, es posible que se lleve a cabo o son simplemente eso, ofrecimientos en época electoral? Pero mire, casi todos hablan de una estrategia de mano dura contra la delincuencia, que eso está bien, ¿no? Por un tiempo, pero no hablan de las otras estrategias como la prevención social y la prevención comunitaria, que son las que realmente surten un efecto positivo en la disminución del delito y la violencia. Cuando solo se apunta al tema de mano dura, sucede lo que ha sucedido todo el tiempo en el país. Siempre queremos que Fuerzas Armadas salga a las calles, Fuerzas Armadas, ahora queremos hasta que Fuerzas Armadas se haga cargo de los puertos, o sea, todo queremos militarizar, pero esa no es la solución. Corromperán a Fuerzas Armadas, corromperán a quienes estén ahí, y la verdad no habrá un cambio. Si se necesita o si se quiere ver un cambio, debe haber un enfoque integral
en donde se crea una nueva estructura de seguridad y que el gobierno central también delegue las competencias de seguridad ciudadana en todos los niveles de gobierno, es decir, al gobierno provincial, al gobierno municipal, al gobierno parroquial, pero en asuntos de prevención del delito y la violencia. Y el Estado central encargarse de la seguridad pública, es decir, con policía, con fiscalía, con función judicial y el SNAI, en donde exista realmente todo un proceso de articulación entre todas estas instituciones. Pero hoy vemos que no existe una política pública nacional y que inclusive genere una sinergia entre todas las instituciones del Estado. Cada institución está trabajando aisladamente y por eso es que no se llega a un feliz término en toda esta cruzada que le han llamado por la seguridad, pero que es una cruzada a medias y que cada institución trabaja por su lado. General Mantilla, ¿usted cree que como tarea del nuevo gobierno debe estar entre los temas pendientes la depuración de las filas policiales y de las filas militares? Porque es evidente que algunos, no todos, hay respetables profesionales en cada una de las instituciones, pero es evidente que están contaminados, porque si no uno, como usted decía, no se explica cómo es que esos arsenales se encuentran en los centros de privación de libertad cuando el control está a cargo tanto de policía como de Fuerzas Armadas en algunos lugares, y porque hemos visto también cómo hay nexos aparentemente con el narcotráfico, están involucrados policías o están involucrados militares, casos de violación, casos de violencia intrafamiliar, casos de robo, etcétera, etcétera. Hace falta, y todo el mundo lo ha dicho, una depuración, tanto en las filas policiales como en las filas militares. Esa es una tarea pendiente que deberá tomarle en serio el nuevo gobierno, ¿cree usted? Sí, totalmente de acuerdo, no solo de la policía, de Fuerzas Armadas, hay en fiscalía, en la función judicial, hay políticos, hay periodistas, en toda la sociedad, y por una razón, porque estas organizaciones delictivas lo que tratan es de cooptar a más gente, y si son funcionarios públicos que tienen el control en las líneas de tráfico, mucho mejor. Entonces, es como estrategia de estas organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, de cooptar a funcionarios. Y lastimosamente hay funcionarios vulnerables que ceden a estas tentaciones. Uh-huh. Pero sin embargo, se necesita tener instituciones fuertes y un sistema de contrainteligencia que permita que evite estas cooptaciones y que los funcionarios puedan tener la seguridad necesaria para no ceder y tampoco ceder ante amenazas. Pero es urgente una reestructuración de la policía con procesos internos. Hay que mejorar los procesos internos. Los jueces con acciones de protección que presentan los malos policías que han salido de la institución, los regresan nuevamente, y eso es una mala señal para el resto de policías buenos que están trabajando el día a día y que ven como que no surte efecto, que hay impunidad. Uh-huh. Y que no se esfuerzan los otros por mejorar y que todo sigue igual cuando han sido detenidos en delito flagrante, pero lastimosamente la impunidad en el país es una debilidad que incrementa el poderío de las organizaciones delictivas. ¿Esa depuración debe estar generalmente ya a cargo de la propia policía o debería ser un órgano independiente que le garantice transparencia y que no se convierta en juez y parte? Mire, la policía realmente tiene procesos internos que son muy complicados y yo diría muy estrictos, pero no ayudan las leyes. Uh-huh. El COESCOP le dio muchas garantías a malos policías a partir del 2016. Antes del 2016 era más fácil desvincularlos. Entonces, el tema del debido proceso está bien. Por ponerle un ejemplo, un policía es detenido en delito flagrante, es puesto a órdenes de las autoridades y se le inicia un proceso y se le separa de la institución. Pero al año, el juez le da sobreseimiento provisional del delito al policía, y el policía regresa a la institución y le dice:
yo fui declarado inocente en el proceso y ustedes me dieron de baja porque me encontraron cometiendo un delito. Y el juez dice que yo soy inocente, entonces pido que me reintegren. Esa es la debilidad y eso es lo que está sucediendo y generando impunidad en la institución, en las Fuerzas Armadas y en cualquier otra institución. Ujú. Para finalizar, general Mantilla, ¿usted qué opina respecto a al avance, si es que existe algún avance, de las investigaciones, de la denuncia que hizo en su momento el embajador de los Estados Unidos en Ecuador sobre el tema de los narcogenerales? Fue una vez que se supo algo del asunto y el tema no es de conocimiento público, no sabemos si avanzó o no avanzó. ¿Cree que es necesario que se conozcan si hay avances y que se conozcan los nombres de las personas que están supuestamente vinculadas con esas actividades ilegales? Mire, yo le voy a dar mi criterio personal. Yo pienso que esa fue una historia inventada por alguien que dentro de la institución está muy identificado y que se creó esa historia porque unos días atrás de que se dieran esas declaraciones en un país se habló de narcogenerales. Se hizo alusión al tema de Arauz por la relación con Cherres, o que le pidió un favor, y se habló de ese tema. Pero Contraloría, los organismos de control hicieron algunas investigaciones y eso está en la Fiscalía, pero hasta la fecha no hay nada en concreto. Ujú. Si, no dude que si la policía hubiese encontrado algo en contra de cualquier general, cualquier coronel, policía o cualquier funcionario policial, estaría puesto a órdenes de las autoridades competentes. En la policía, desde hace mucho tiempo que no hay espíritu de cuerpo para lo malo. No se tapan las cosas. Pero el Más caso bien de María Belén Bernal contradice esa teoría. pero lo, mmm, eso fue diferente, pienso yo, ¿no? Fue diferente porque ese caso nadie se esperaba que muera a manos de su esposa. Y el caso del informe de León de Troya también contradice esa teoría. Deberán responder, ¿no? Pero narcogenerales, como hay en otros países, que un general esté inmiscuido en narcotráfico y que esté traficando y que esté permitiendo el tráfico de drogas, creo que no hay, al menos que me equivoque, o no he sabido, en nuestro país. Lo que sí, lo que siempre sucede es tráfico de influencias, pero no como un tema de habitual, sino que como los subalternos acuden a un general, a un coronel para pedir un favor sobre su situación personal, que tal vez que le ayude con el pase porque tiene la familia en otro lado. Son cosas internas que se dan y que es el día a día de la institución. Pero al menos yo no me he enterado, no tengo conocimiento, porque eso se conocería al interno y la verdad es de que no ha habido nada al respecto. Pero sin embargo, Fiscalía es la que tiene la última palabra. Ujú. Muchísimas gracias, general, por habernos acompañado en esta entrevista. Siempre usted muy gentil, muy amable. Gracias, gracias.